Muchas gracias, Pablo y Silvia, por la invitación. También a Víctor y a Lisa, que habrán sido parte de esa complicidad. Saludo también a Claudio Alvarado, a quien conozco no hace tanto por Zoom. Nos conocimos y me impresionó cuando en persona nos vimos y era mucho más gigante de lo que, de lo que yo pensaba, y lo veía ahí en la pantallita chiquitito con su guaguita. Claro, un libro con muy buenas tardes a todos y a todas. Un libro como este provoca la sensación de contar uno la historia con él, su historia con Elisa. Claro, y cada uno y cada una de los que estamos acá tenemos nuestra historia, por eso estamos acá. Hay unas más permanentes, como su hermana ahí, o su familia cercana, sus amistades. Y yo la conocí en 2013 recién, pero yo ya conocía toda la obra de Licurachi Huaylaf, de los poetas mapuche, y lo enseñaba. Y el encuentro fue amor a primera vista en el sentido del amor por la palabra. Ella enseñaba y enseña lengua y cultura mapuche en mi facultad, y nos hicimos al tiro cómplices en hartos proyectos de poesía, de congreso. El libro de Violeta vino muy pronto, y esa relación ha sido una bendición y un privilegio. Le agradezco por ello. Escribí, ahora me pidieron, ¿no es cierto?, algo sobre este libro en concreto, y son unas breves reflexiones sobre un libro que me despierta muchas emociones y diversas ideas, porque esos son los buenos libros. Una colección de imágenes e historias que otros rescatan, en el caso de Víctor, y escriben para que nosotros acomodemos allí nuestras propias historias, proyectemos allí nuestras propias vidas y deseos. Es un libro también que se va a leer distinto, que se está leyendo distinto, que yo creo que cambió mucho a medida que lo fuiste escribiendo después del rechazo, ¿cierto?, de que triunfa el rechazo, porque ahí la historia se produce también un antes y un después. Lo que presentamos hoy entonces es más que un libro, es una invitación a conversar sobre nuestra historia recientísima a partir de la mirada que Víctor Mojica tiene de una de sus protagonistas, Elisa Loncón Antileo. Nuestro querido periodista panameño con vasta experiencia en realizar crónica periodística sobre memoria, violencia política y resistencia en nuestros pueblos, y a quien conocí el año pasado a propósito de la entrevista que nos realizara para este libro. Todavía nos debemos el cafecito, Víctor, porque fue por Zoom. Nos ofrece aquí, en Una inventora de palabras escribe una constitución, todo con minúscula además, un perfil de Elisa Loncón. Ese es el subtítulo. Justamente eso hay aquí, un perfil, una versión, visión, impresión que él se ha ido formando del estallido social de octubre, del proceso constituyente y de la emergencia de una de sus lideresas más imponentes, nuestra querida Elisa Loncón. Es una crónica, como ha dicho Pablo, que habla desde dentro y desde fuera de los procesos, pues llega a Chile, Víctor, el 1 de agosto del año 2020 y se interesa por todo lo que está ocurriendo. A veces se involucra, nos dice una parte, esa noche, refiriéndose al triunfo del 25 de octubre del 2020, yo caminé con ellos, nos dice Víctor, bailé hasta la madrugada, escuché conciertos en balcones, observé una felicidad plural, brutal, desbordada. Por lo tanto, ya uno nuestro, ¿cierto? Uno en el estallido, uno en esas marchas, uno en esas celebraciones y también en esas derrotas. El término perfil que inscribe, a propósito de inventar palabras, ¿cierto?, que inscribe este libro en la colección Memorias del OM, pero que no aspira a ser una biografía, tiene en el diccionario más de 10 acepciones diversas. Si la contrastamos con este libro, con esas definiciones, es claramente entonces algo más acotado que una biografía. Yo agradezco a Víctor que no sea un libro ambicioso o totalizador como pudiera haber sido una biografía, es una tentación, porque habría agotado toda la posibilidad de escribir otros libros y otras historias y documentales, etc. Es por el contrario un tipo de relato memorialístico que bien puede servir como, y cito el diccionario en una de sus acepciones, contorno de la figura de alguien, o en otra acepción, conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien. También, y por qué no, perfil alude a una postura corporal en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades del cuerpo. Estoy mirando aquí de perfil a Elisa Loncón. Y porque, claro, porque lo que aquí hay son solo algunas
de sus facetas, una versión de alguien que le escruta de una posición muy específica, aunque se nutre de diversas fuentes para hacerlo. Cada uno con su propio perfil de Lisa Loncón, con su propia Lisa Loncón. La mía es una que comencé a admirar y a querer desde el primer día que la escuché hablar públicamente en mi facultad, con quien organizamos congresos de poesía, apoyamos a Licura para el Premio Nacional cuando no ganó, después hicimos otra campaña y sí ganó. Visitamos cementerios y casas para reconstruir memorias y con quien vivimos y escribimos intensamente un bello libro, Violeta Parra en el Wallmapu. Pero hablamos aquí de la Lisa Loncón de Víctor Mojica, que él ha reconstruido, y cómo ese ejercicio de la memoria se sobrepondrá ahora a esa faceta que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, atesora de Elisa. En sus 5 partes, tiene 5 partes muy bien definidas, encabezadas por fotografías en blanco y negro de Elisa, en contextos públicos casi todas, Mojica nos regala la narración de un testigo cercano, con algo de cómplice e incluso de confidente a veces, que es capaz de explicarnos cómo es que se convierte ella en el fenómeno político y cultural que es y que acaba de mostrarnos tan brillantemente Claudio. Relata el camino, Víctor, que va siguiendo nuestra protagonista para convertirse primero en candidata a constituyente por escaños reservados en la Convención, luego en la presidenta de la Convención de Chile, Constitucional de Chile, y luego en el personaje público que tanto impacto nacional y mundial tendrá. Es compleja su tarea, porque el género literario, el de la memoria, debería tender a rescatar más información privada, ¿cierto? Hablábamos por el morbo, ¿cierto? A propósito del libro que salió más recientemente de Baradit, o íntima para reconstruir a este personaje público. Pero esto Mojica lo hace con gran sutileza y manteniendo el máximo equilibrio ético entre aquello que debe ser contado y aquello en lo que él ni nadie puede o debe inmiscuirse, aunque se trate de un personaje público. Para lograrlo, Mojica, como buen y aplicado periodista, consulta diversas y variadas fuentes, leyó toda la bibliografía existente de y sobre Lisa y los textos que se habían publicado sobre el proceso constituyente, como por ejemplo nuestros anhelos constituyentes del OM. Entrevistó a diversos cercanos y conocedores de su trayectoria vital, académica y pública, además de a varios de sus colaboradores actuales. Consultó fuentes históricas y culturales, tomó con pinza los testimonios y relatos autobiográficos de la propia Lisa, analizó contenidos de sus redes sociales, incluso de una foto escolar subida a Facebook hace mucho tiempo por ella misma. Articuló muy bien todas estas fuentes, porque despliega un enorme arsenal de recursos narrativos. A mí me interesa porque soy literata. Las diversas temporalidades van y vienen, jamás siguen una línea recta ni son unívocas. Entreteje la macrohistoria mapuche con antecedentes valiosos de Bengoa o de los propios historiadores mapuches, sobre todo de los jóvenes, como Fernando Pairicán, que nos acompaña hoy día, con la microhistoria de la familia y abuelos de Lisa, con relatos autobiográficos de ella y claro, con su personal reconstrucción de los hechos más próximos, como el estallido social, las conmemoraciones y los plebiscitos de estos últimos 2 años. En la historia personal destaca el origen humilde de sus padres, ebanista él, costurera ella, y su condición de permanentes luchadores sociales. Aparecen destacadas aquí dos máquinas de los padres, la de escribir del papá, la de coser de su mamá. Nicanor Parra decía de la máquina de coser de Violeta, la máquina del arte de los Parra, ¿cierto? Esa máquina que da de comer y alimenta y crea también a la vez. Aparece la infancia de Lisa, su protección hacia los y las hermanas, su hermano poeta Ricardo, su condición de tejedora y de costurera de ropa, su admiración por Zulov y las discriminaciones terribles sufridas en la escuela de Traiguén. Se perfila también, y también está el retorno de Lisa como hija ilustre a Traiguén, y me acordé de Mistral, volviendo a Vicuña después de haber sido humillada en esa misma plaza de Vicuña. Es muy parecida. Traté de hacer entrelazarla con un Mistral, pero puede ser un libro. Se perfila también como tejedora y costurera, como creadora de redes, estudios y libros que se reconstruye también la buena lectora que es, atestiguado por los numerosos textos que ella llevó a la Convención para descolonizar los saberes, a los que refería Claudio. Lo textil la atraviesa completa, lo textil mujeril, textos, tejidos y texturas deambulan en este libro y Mojica las capta. Al reconstruir el retrato personal de Lisa en la actualidad y siendo Mojica un testigo cercano,
lo hace intercalando el relato de acciones y discursos de Elisa, ya en su cargo, junto con la descripción minuciosa de sus gestualidades y ademanes, su solemnidad, el movimiento de sus pequeñas manos, el estar pegada al celular, la descripción de una vena verde que le aparece en el antebrazo cuando desea enfatizar algunas ideas, empuñando su mano y golpeando suavemente con ella. El periodista lo hace de manera sigilosa para ir formando el contorno frágil y a la vez invencible de Elisa. La retrata como una mujer pequeña, pero capaz de hazañas inimaginables. Y la retrata también en lo que provocan las personas que le han ido a ver o a conversar con ella, desde la mapuchidad o desde la chilenidad profunda. Pura emoción y aprendizaje, y claro, la necesaria admiración. En ese derrotero, Mojica reconstruye el lento y tenaz camino recorrido por Elisa para llegar hasta allí y decidir ser candidata constituyente junto con un pequeño grupo de cómplices de la Red de Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile, habiendo sido ella, sobre todo y con anterioridad, una activista incansable por los derechos lingüísticos del mapuzungún y de las lenguas de todas las primeras naciones. Un recorrido que combina con gran equilibrio entre el desarrollo personal y el social las distintas luchas libradas por ella, siendo joven primero en la universidad y luego desde el Consejo de Todas las Tierras, para luego liderar la creación colectiva y por elección de la Huenufoye, la bandera que se erigió, ¿cierto?, en 1992, que ondeó tantas veces en la rebautizada Plaza Dignidad. Luego, su lucha junto a la Red por los Derechos Lingüísticos para proponer leyes que garantizaran su uso. Me acuerdo haberla conocido en ese tiempo. Y claro, todas sus tesis, estudios y libros publicados respecto de estas urgencias, al aspecto en el que este libro se detiene minuciosamente. En esas imágenes más colectivas aparecen también los homenajes y reconocimientos hechos a la figura de Elisa como una de las figuras femeninas más influyentes a nivel global. Pero Mojica no se detiene en esa trampa, la de la fama, ¿cierto?, sino que aprovecha para describir un entorno de historias, al menos de 3 historias, de personas anónimas y cuyos libros nadie nunca va a escribir. Se detiene una de ellas en los retratos de Mauricio Lepín, el joven mapuche urbano que levantó la Huenufoye en lo más alto de la concentración multitudinaria de nuestro 25 de octubre del año 2019, y la historia trágica y confusa de la joven mimo Damaris Carrasco, la joven de la población La Victoria. Aparece también, en paralelo, la historia de una personaje mapuche del siglo pasado, Rayén Quitral, repleta de luces y también de todas sus sombras. Lo más poderoso y que me parece es el propósito central de este libro, es la reconstrucción del rasgo más peculiar de Elisa Loncón, y que es el que la lleva, entre muchas otras cosas, a convertirse en la presidenta de la Convención. Su capacidad con las palabras, con la emoción de las palabras y con la capacidad tan humana de inventarlas permanentemente. Una palabra viva, oralitora, que juega con las lenguas igual que lo hacen nuestros poetas desde tiempos inmemoriales. Juguemos al simple sport de la palabra, nos decía Huidobro, y Huelicura, la palabra es el tiempo que nos sueña. El propio Claudio Alvarado inventó la palabra Mapurbequistán, apoyándose, ¿cierto?, en el gran Mapurbe que es nuestro querido amigo David Aniñir. Ese 4 de julio del año 2021, rescatado tantas veces en este libro y por nuestra memoria, recordamos todos esa emoción que se bañó en lágrimas gracias a su poderosa palabra. Una palabra enraizada, claro, en la capacidad creadora y arraigada del mapuzungún. Y Mojica describe cómo esa palabra emociona a tantos y a la vez encoleriza a sus adversarios políticos de la Convención y de fuera. Claro, porque ella conlleva las epistemologías de pueblos negados y que se pretendió avasallar durante siglos. Sobre esto hay pasajes ejemplares, como su disputa verbal por Twitter con una convencional. No la vamos a nombrar para no invocarla. Ya en la primera parte, Mojica rescata cómo a Elisa le interesa fotografiar las nuevas palabras de mapuzungún, esas que quedaron en los muros del estallido social cerca de la Plaza Italia, palabras tiernas y cargadas también de esa venganza raíz que recorre el poemario de David Aniñir, gran inventor de palabras también. La Elisa que aquí se trata
se retrata, es la lingüista que estudia la capacidad del mapuzungún para crear palabras, prefijos y sufijos, alteración de morfologías para poder comunicar lo más plenamente posible a los seres humanos. En esa opción por ahondar en la palabra en 3 idiomas, porque ella aprende el inglés, ¿no es cierto?, maneja el mapuzungún y maneja extraordinariamente el español, aparece influyéndola su abuela materna, quien reinterpretaba a su antojo expresiones en español, y aparece también la sensación que tuvo en su escuela primaria, diglósica, en que aparecía negada su cultura y su lengua. Está también la Elisa universitaria, que al ir a estudiar inglés, se encuentra allí con su propia lengua y con su comunidad, la de sus compañeros del hogar universitario, todos mapuches, con quien recobra su propia habla, su misión, su amor por investigar su lengua y su resolución de luchar por el derecho a hablarla. Aquí ya voy terminando, me entusiasmé. Pero esa capacidad de crear y rescatar palabras tan apreciada por nosotros, literatos, profesores de poesía, libreros, todos los que estamos acá, la convierten también en una transgresora que tendrá que pagar un alto precio, el de la difamación y el de los ataques de odio. Por una parte, el relato de Mojica retrata a una Elisa lingüista plenamente dichosa por haber aplicado el sufijo fe a una palabra inventada por ella, mapuzungufé. Dice, Elisa Loncón disfruta el conocimiento de vocablos. Esto al inicio del libro. El día que inventó mapuzungufé, dijo que me volé con la palabra. Sin embargo, esa capacidad de inventar o usar palabras se convierten a la vez en amenazas para quienes no desean que todo el mundo tenga la libertad de palabras y derechos. Es el caso de la palabra plurinacionalidad. Mojica analiza cómo esa atmósfera plena que se respiraba en los primeros momentos de la instalación de la convención se convertirá al pasar de los días, las semanas y los meses en un campo de batalla, donde no siempre las alianzas se mantenían y donde los discursos sociales de odio, racismo y clasismo se exacerbaron siempre. Los crímenes de la CIA se verifican también en el campo de la semántica, dijo el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. Bien avanzado el relato, Mojica evidencia cómo fueron apareciendo los demonios en el camino, cómo y hasta qué niveles llegaron esos discursos de odio en contra de Elisa y en contra de todos los representantes de las primeras naciones y cómo comenzaron a amplificarse a través de los fake news en contra de ella, de todos los constituyentes y de todo el proceso en general. El otro monstruo, atestiguado por nuestro periodista, es la cobraza que debe inventarse Elisa para hacer frente a todo esto. Una solemne y muy seria, a quien nada parecía desequilibrarla, y otra, la agitadora y activista que era y que sigue siendo, aún en los peores momentos de la contienda. Las fotos intercaladas en cada uno de los capítulos ayudan a profundizar en su gestualidad solemne y a veces impertérrita el recorrido de Elisa. Pero la foto del inicio, en que ella sostiene a su vez una foto de cuando era una escolar discriminada en Traiguén, muy uniformada y ordenadita, ¿cierto? Ella decía que incluso se encrepaba el pelo. Yo me lo alisaba cuando chica, porque nadie está conforme. Y la foto de portada del libro, ¿cierto? Este hermoso libro que estamos viendo hoy día, porque lo leímos primero en pantalla. Ambas fotos permiten devolvernos a una Elisa más íntima, con una leve sonrisa llena de amabilidad y cariño, como todos la hemos conocido siempre. Por diversos caminos y desde distintas vivencias, todos y todas invitados acá, porque vinimos a homenajearla, estamos invitados también a crear nosotros mismos nuevas palabras que transformen nuestras propias realidades. Eso es lo que nos vino a enseñar ella. Aunque por el minuto no las podamos hacer a través de una nueva constitución. No hay derrota, como dice Elisa. Y como decía nuestra poeta Estela Díaz Barín, una sola será mi lucha, encontrar la palabra perdida. Como corolario, tarea para la casa, una línea. La pregunta pórtico de Víctor Mojica para este precioso libro, escrito por él con tanto respeto, cariño y discreción. ¿Qué es más fácil, ser mapuche o cambiar un país? Esa es la pregunta. No desea ser respondida todavía. Queda claramente abierta a cada uno de nosotros, lectores de este libro, público aquí presente, para que le responda, reflexione y defienda a su manera. Que así sea. Muchas gracias.